Muy buenas noches, amigas, amigos. Bienvenidos sean a esta nueva emisión del Orlog. Bueno, esta semana tuve una, vamos a decirle, revelación, porque estuve leyendo el apartado de las revelaciones de la Biblia. Y bueno, hay que tener en cuenta que es un libro religioso, es un libro muy poderoso, pero que también tiene un gran contenido escondido, que hay que saber descifrarlo poco a poco. Y eso me llevó a pensar en lo que viene siendo el último tema de esta temporada de cuarentena del Orlog, que es la geometría de la vida, la geometría de la fe y la geometría del ser humano. Eso nos lleva a iniciar de la mano, por supuesto, y colocó el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y gritó su anuncio con voz tremenda, parecida al ruido del león. Al momento, los 7 truenos entregaron su propio mensaje. Guarda en secreto las palabras de los 7 truenos. No escribas nada. Ya, no habrá más demora. Apenas se oiga el sonido de la trompeta del 7º ángel, se habrá cumplido el plan misterioso. Después, me entregaron una vara de medir, diciéndome: vete, mide el templo de Dios y el altar, y haz el censo de los que vienen a adorar. No midas el patio exterior, ni lo tomes en cuenta, pues ha sido entregado a los paganos, quienes pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Cuando hayan concluido la misión, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Ahora sus cadáveres están tendidos en la plaza de la gran ciudad. Gente de todos los pueblos, razas, lenguas y naciones contemplan sus cadáveres, pues no está permitido sepultarlos. Entonces apareció ante mí otra señal: un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y en las cabezas 7 coronas. Con su cola barre la tercera parte de las estrellas que hay en el cielo, así precipitándolas sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto éste naciera. Y la mujer dio a luz a un hijo varón, que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Entonces vi a una bestia que sube del mar. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos, con 10 coronas en los cuellos, y en las cabezas un título que ofende al Creador. La bestia que vi en ese momento se parecía a un leopardo, aunque sus patas eran como las de un oso y su boca como la de un león. El dragón le entregó su poder y su trono con un imperio inmenso. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal se le curó. Entonces toda la tierra se maravilló siguiendo a la bestia. Se postraron ante el dragón que había entregado el poderío a la bestia, y se postraron también ante la bestia diciendo: ¿quién hay como la bestia? ¿Quién puede competir contra ella? Y la van a adorar todos los habitantes de la tierra. Las revelaciones, Apocalipsis 12 y 13, el porvenir. La Biblia. Cualquier coincidencia, bueno, ya saben que aquí, como dice el buen don doctor, no hacemos trajes a la medida. Cada quien que se lo ponga. Amigos, amigas, bienvenidos sean a una emisión más del Orlog. Hoy, un
jueves 7 de mayo. Claro, aprovecho para felicitar y abrazar a todas las mamás y a los hombres que también por azares del destino les toca fungir ese rol. Un fuerte abrazo con todas las felicitaciones y cariño y admiración de parte del equipo de El Orlo. Muy bien, seguimos en cuarentena. La economía lo está resintiendo. Por lo tanto, los hogares se tiemblan entre sí. Esta plaga o virus, como gusten llamarle, está golpeando más fuerte a los bolsillos en todo el mundo. El proceso es desgastante y ya veremos un final o un túnel algún día. Esperemos sea pronto, en donde podamos regresar a la cotidianidad que tanto anhelamos. Mientras tanto, hay que aprovechar el tiempo con las familias y sanar esas heridas que tanto nos ha costado trabajo curar por el arrebato diario de los deberes. Aprovechemos el tiempo en aprender a estar con nosotros, con lo que nos rodea. Tengamos paciencia con nuestros hijos y que ellos nos tengan paciencia a nosotros. En pocas palabras, reeduquémonos en el arte del amor, de la educación, de la fe y social. Como ustedes escucharon, iniciamos de la mano de uno de los pasajes más fructuosos de la Biblia, uno de los que más llenos de misterios están y que además es muy alegórico, pero que nos lleva a una reflexión. Y voy a poner en la mesa esta noche para todos ustedes, ya saben, como siempre, en busca de un análisis que nos lleve a la conciencia de la ciencia y de la mente, porque sin ellas no lograremos salir de los fantasmales problemas que tanto nos agobian. El tema del día de hoy es la curva, fe, arte, sociedad, la Trinidad perfecta. Ante esto, ¿sabe tu mamá que estás conmigo? La Biblia encabeza la lista de los libros más vendidos en todo el mundo, pero al momento de tenerla en las manos, ya sea por obsequio o por cultura general, ¿realmente nos detenemos a pensar en lo que estamos comprando? ¿Veremos más allá de lo que nos dicen sus párrafos? No lo sabremos hasta que no nos adentremos realmente en ella, porque es un libro que tiene multiformas y en sus multiformas uno puede adquirir conocimiento universal. Vaya, estamos hablando de religión y la religión es poder, cualquiera que ésta sea. Todo acto de religión conlleva poder en sí. Es por esto que la fe va de la mano del arte, porque la escritura y las formas que describe la Biblia son un arte, y estos involucran ¿a quién? A la sociedad. La curva es la curva de la vida, pero como hablaremos de una cierta geometría entre estas tres piezas que mueven al mundo, ciertamente, abordaremos la curva de cada una y veremos cómo forman la Trinidad perfecta. ¿Para qué? Para un pensamiento universal que nos involucre con una nueva era de reflexión. Ya saben ustedes que mi nombre es Toy y habito en un mundo existente entre la palabra escrita y la palabra hecha verbo. Y el día de hoy he cobrado vida para todos ustedes. Para nuestra entrega del día de hoy, recurriremos un poco a lo que habíamos dicho en programas anteriores de lo que es la curva biológica. Ya lo hemos mencionado, ya nos ha quedado claro. Esta curva tiene tres etapas: la inicial, que es la infancia, la cumbre de la curva, que es la juventud, y la finalización de la curva, que es o que llega con la vejez. Para esto hay que recordar que el orden de los factores no altera el producto. Todos llegaremos a un final y hay que llegar con un conocimiento abundante que abra las puertas a un constante discurso interno que no entre en conflicto con los demás. Todo lo contrario, que nos lleve de la mano a un bien común. Esto
debe de ser el significado de la curva de la vida, más allá de un aspecto biológico, un proceso en el cual se adquiera un conocimiento que vaya más allá de lo que se nos entrega en las academias y penetremos en el mundo con un conocimiento universal sustentado para que los sistemas no nos corrompan o nos vean la cara y finalizar nuestra vida de manera digna como seres vivientes que somos. Como menciono en esta parte, nos encontramos en el proceso de la vida biológica y social con las academias, y en estas se nos presentan distintos procesos educativos que empatan con la visión del título del día de hoy: Fe, Arte y Sociedad. ¿Por qué fe, arte y sociedad? Al llegar a este punto del tema, quiero dejar en claro que las religiones y la Biblia solo las uso como mero ejemplo ilustrativo, ya que cada quien tiene su percepción de ellas, pero en donde sí puedo hacer un énfasis es que a partir de las percepciones que cada uno tenemos, debemos tener muy firme en nuestra mente que todos podemos hacer el cambio gracias a los instrumentos que se nos dan, porque al fin de cuentas la Biblia es literatura universal, así como el Corán y la tabla esmeralda y muchos otros más. A lo largo de nuestra curva biológico-social se nos presentan varias trinidades que en muchos de los casos llegan a ponernos ejemplos de vida, otros los pasamos de liso y otros se vuelven pilares. Pero ¿por qué? Porque nos muestran lo mejor del pensamiento y el accionar humano, y también lo peor del accionar humano y lo peor del pensamiento humano. Pero debemos tener muy claro y muy presente que la palabra fe no está completamente ligada a la religión, porque el ser humano debe de tener crédito y fe en sí mismo para después creer en algo o alguien más. Así que hay que ver que la palabra fe en el diccionario de la Real Academia Española se define como un conjunto de creencias de una religión, conjunto de creencias en alguien o de un grupo o de una multitud de personas, confianza, buen concepto que se tiene de alguien o algo. Y ante esto tenemos que decir que la religión es una palabra que se deriva de religar, que también encontramos esta palabra en el diccionario de la Real Academia Española, que dice que es como volver a atar, ceñir estrechamente, volver a ligar un metal con otro. Entonces, el ser humano a lo largo de su curva se puede topar en su época infantil, juvenil, vejez, a la fe, el arte y la sociedad como pilares que lo alienten, como procesos que pasen de liso para él o ella, o como marcas que llevará consigo toda la vida. La fe no solamente la encontrará el ser humano en los textos sagrados de la religión que practique. La fe va más allá del concepto ortodoxo, que se le ha acuñado gracias a la tremenda tasa de catolicismo, cristianismo y judaísmo y muchos más. La fe la encuentra en la familia que apoya en su desarrollo, en el núcleo interno del ser humano, en el desarrollo encontrará la Trinidad principal en cualquiera de sus versiones, porque recordemos que las familias ya no son como las de antes, dicen las abuelitas. Ahora el mundo ha cambiado en muchas cosas, para bien y en otras no tanto, pero las familias, el ser humano en desarrollo, tiene el primer contacto con la Trinidad que le alienta para salir adelante a través de la educación, las lecciones, las palabras y las acciones o ejemplos. En ellas están los abuelos, el padre y la madre. Pueden ser los abuelos, el papá y el papá, o los abuelos, la mamá y la mamá. Incluso los abuelos y el padre, madre o madre, padre. Aquí encontraremos la primera Trinidad en donde los abuelos, si es que están integrados, guían al pequeño o pequeña por el camino de las lecciones en base a la experiencia, que en cada persona es única e irrepetible. El padre y la madre ciñen al hijo o hija a través del ejemplo directo, pero los tres tienen un común denominador, y es que nunca pierden la fe en el hijo, hija, nieto o nieta. La fe deberá aprender que no solo radica de sus progenitores y abuelos hacia él o ella, sino que debe de partir principalmente de sí mismo, para que pueda desempeñar una vida llena de desafíos,
con la mejor de las actitudes y la aptitud necesaria. No debemos obviar o podemos obviar que la religión tiene un papel importante en la sociedad mexicana, ya que nuestra educación se divide realmente en dos formas. Esa es la realidad. En México la educación se divide en dos formas y por ahí anda una externa que podría ser una trinidad aparte. Pero la educación se divide en México en pública y privada. Y la mayoría de estas privadas son religiosas y las otras son laicas. Esto denota o detona una serie de encuentros y pasajes existenciales en la vida del educando. Pero algo que no debemos de dejar de lado es que la palabra pecado está íntimamente ligada a lo prohibido, lo oculto y muchas veces el conocimiento universal. El pecado se toma como algo negativo durante el desarrollo del niño en cualquiera de los tipos de educación que hay en el mundo o en México específicamente. El pecado es la huella de la maldad en la creación del ser humano. Pero este posee una de las gotas más esenciales que puede dar el detonante para el impulso de una reflexión, que es el conocimiento universal. Este está envuelto en la palabra pecado, para las religiones, por supuesto, excluyendo a las personas de esta, para que no anden curioseando o metiendo las narices en donde no deberían, según los estándares establecidos. Pero el pecado se presenta en dos formas, que son el físico y el mental o de pensamiento. Generalmente planificamos todo lo que haremos, pero muchas veces hacemos y luego pensamos, ¿no es verdad? El pecado de pensamiento ilumina nuestra curva biológica. ¿Por qué? Porque ¿qué sería de nosotros, los seres humanos, sin el descubrimiento de nuestros cuerpos y nuestras almas en cada una de nuestras etapas? Si no lo hacemos, andaríamos como robots por la calle y embebecidos a imágenes que no sabemos si fueron producto de la imaginación de alguien para fines personales. El pecado mental nacido de la tradición religiosa en este mundo ha germinado los más bellos y locos pasajes e ideas de la historia del ser humano. Empecemos con un Sir Isaac Newton y finalicemos con un Stephen Hawking. Personajes quienes en su momento eran juzgados por llegar a alborotar el avispero que tan tranquilo estaba según las normas de conducta y pensamiento del momento, en donde la religión imperante, retrasó inclusive el proceso evolutivo de las ideas de estas personas e incluso los logró calumniar ante los grandes pensadores y creadores del mundo. La ciencia siempre ha estado peleada con la fe, inclusive se le ha llegado a denominar como pecado en su momento. Están íntimamente ligadas a la segunda trinidad a la que se enfrenta el hombre en su vida, ya que estas dos detonan en sí a la conciencia, que parte de la fe y apoyo en la ciencia. Si aplicamos ambas, generamos un estado mental óptimo en el desarrollo del ser humano, en donde el pensamiento puede ser analítico, discursivo y objetivo. El ser analítico, discursivo y objetivo será difícil, presa para los estándares establecidos que se nos han impuesto. ¿A través de qué? De la problemática religioso-conductual que nos ha regido desde la conquista, en donde la ciencia durante mucho tiempo estuvo peleada con la fe mal empleada, en donde ser diferente a lo que se está acostumbrado o pensar diferente era pecado mental o inclusive pecado físico. El pensamiento reduccionista es aquella idea en que un ser humano encuentra su confort, su comodidad y comienza a esparcir esta idea que acota todo el abanico de posibilidades que existe en el mundo. ¿En cuanto a qué? En cuanto a acción, pensamiento
y sentimientos. Y este ha sido clave para adoctrinar a generaciones en base a un solo pensamiento o forma de creencia. Hasta este momento hemos traído 3 trinidades, valga la redundancia, que son abuelos, padre y madre, religión, pecado y fe, ser analítico, discursivo y objetivo. Aquí vemos el proceso que llevaría a un ser humano educado sin pensamientos reduccionistas y sin religiones que castiguen e impongan miedo. Vemos también las trinidades que conforman a la curva de un ser humano para bien o para mal, pero están allí. Las lleva en su código genético. Como vimos y mencionamos en uno de los párrafos anteriores, los creadores, las mentes que gestan, siempre han estado a merced de las doctrinas que imperan en el momento en que surgen. Los artistas no son la excepción, porque dentro de su proceso se enfrentan a las triadas o trinidades que mencionamos. Se han enfrentado a la fe, a la familia y a un sistema social político nada discursivo, nada objetivo y nada analítico, ya que como nos consta hoy en día, este sistema que ostentaba grandes discursos y gritaba sus objetivos y análisis de sociedad, falló completamente, porque se descuidó en su labor, haciendo que la curva de vida nacional e internacional flaqueara en sus aparatos internos, mientras la máscara rota, con sonrisa falsa, nos decía otra cosa. Los creadores o gestores siempre han sido echados a un lado, tildados de herejes por sus ideas, pero esta exclusión solo representa 2 cosas: la sumisión a las religiones y o formas de pensamiento que han sido mal enrutadas o distorsionadas a la planicie que se ha vuelto el pensamiento del hombre y la mujer en este mundo. El mundo que habitamos prefiere lo inmediato que al proceso. El proceso ya no cuenta, se quieren los resultados inmediatos, aunque no se sepa ni de qué se está hablando o qué se está haciendo. Esto ha generado un olvido de lo más esencial de nosotros: nuestras formas, nuestras luces y nuestras sombras. En un principio, la educación se ha vuelto plana, como la vida misma. ¿Será por eso que nos sentimos en muchos aspectos estancados en nuestra plana cotidianeidad? En este mundo que lo exige todo y regresa nada, hemos perdido el proceso de nuestra curva biológica, haciéndonos planos y obedeciendo como buenos borregos al perro de pastoreo que tenemos frente de nosotros. El arte, por su lado, tiene las facultades que deleitan a los dioses en todas sus presentaciones, y si éste fuese alejado del elitismo en que se ha envuelto y se filtrara realmente en el pueblo que tanto lo pide y que es de donde nació, si así fueran nuestras vidas, dejaría de ser plana, al igual que nuestra misión y visión. Un actor, por ejemplo, puede ser el reflejo de todas las artes, ya que éste compone, baila, canta con los matices de su voz, esculpe, pinta su personaje y además genera un discurso a través de él. Pero, ¿qué puedo decir yo si estos momentos es de distancia? Digo, qué cantidad de recuerdos de infancia, amores y amigos, distancia, que se han quedado tan lejos. Entre las calles, amigas, distancia del viejo y querido pueblo donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño. Un corazón de guitarra quisiera
para cantar lo que siento. Allí viví la alegría a distancia de mi primer sentimiento, que se ha quedado dormida a distancia entre la niebla del tiempo. Primer amor de mi vida a distancia, que no pasó del intento. Primer poema del alma a distancia, que se ha quedado en silencio. Un corazón de guitarra quisiera para cantar lo que siento. Viento, canto, amores, distancia. Alberto Cortés, de sus 16 más grandes éxitos. Bueno, es una delicia escuchar esta melodía con este clima, porque realmente lo que nosotros estamos hablando el día de hoy es de una cierta distancia que se ha generado entre la geometría de la vida, la geometría familiar, la geometría de la fe y sobre todo la geometría del ser humano. Una distancia nada sana. Ahorita que anda de moda la sana distancia, esta sana distancia, esta curva y esta planitud no son nada sanas, como la curva que realmente viviremos la próxima semana. Bueno, dicho esto, hay que decir que a mitad del camino de la vida, en una selva oscura, me encontraba porque mi ruta había extraviado. ¿Cuán dura cosa es decir cuál era esta salvaje, áspera y fuerte que me vuelve el temor al pensamiento? Es tan amarga casi cual la muerte, mas por tratar del bien que allí encontré, de otras cosas diré que me ocurrieron. Yo no sé repetir como entre ella, pues tan dormido me hallaba en el punto que abandoné la senda verdadera. Dante Alighieri, Divina Comedia, canto primero. En escena, un actor puede generar un discurso con intenciones muy personales o con intenciones globales. El actor sabe manejar las palabras del autor, en este caso, dramaturgo, y volverlas un discurso con el que, a través de la hilación de las palabras, sus filtros emocionales, físicos, sonoros y visuales, cumpla con una misión en específico. El actor, a través de su arte y el discurso, puede hacer que florezcan las más bellas flores o también marchitar a las hierbas venenosas. En ese momento, todo depende de él o ella. Pero el arte tiene como misión global el mostrarle al ser humano, a través de todas sus formas, que no es una creación plana, que tiene luces, sombras y relieves, y que vibra al unísono que los demás. El arte y las formas de creación han sido asociadas a la herejía, a la brujería y muchas otras formas que molestan o inquietan a lo plano del pensamiento de los perros de pastoreo. El arte revela el arcano que puede reunir las texturas y formas del hombre y la mujer. La sociedad debe y tiene que cumplir con su curva vital, pero en su pensamiento se esconde ese secreto de exigir la verdad. Pero no solo de exigirla, sino que hay que saber obtenerla y usarla. A la sociedad, gracias a las religiones y a su distorsión, que pasan de mano en mano sus propias versiones, y a la educación que ha pasado por el mismo camino, se le ha privado de conocimientos reflexivos que podrían quitarle las lagañas de los ojos.
No olvidemos que la naturaleza es sabia y esta, como buen río, tarde o temprano regresará a su cauce. Las trinidades, como podemos ver, se nos hacen presentes por todos lados, como lo son las tres religiones más importantes del mundo: la cristiana, la católica, la musulmana o la judía. Aquí divido la cristiana y la católica porque hay ciertas diferencias, pero son prácticamente hermanas. De hecho, todas las religiones son hermanas, pero con fines distintos. Estas trinidades son muy importantes, pero por otro lado, la curva de la vida también es una trinidad: en infancia, juventud y vejez. Y el arte también es una trinidad: en el origen de la idea, el proceso y la representación. El hombre y la mujer se enfrentan a estos. ¿Qué pasa si uno falla? Como hemos dicho antes, la realidad del pensamiento y el espíritu de la verdad se comienza a pandear y ya no caminan igual. Por lo tanto, la perspectiva no se ve como debiera, que es de una manera multidireccional y multiforme con su respectiva curva, en vez de verse plana. El pensamiento universal ha sido pisoteado y ha orillado a que la formación del ser humano no tome los matices que debe de ser. En cambio, ha orillado a que el hombre y la mujer tome matices simples y su pensamiento esté bajo la tutela de formadores reduccionistas. La curva no puede ser completa si no caminamos todos igual. La fe, el arte y la sociedad forman un solo corazón, y dentro de estos viven las trinidades que pueden lograr empujar al ser humano a otro nivel, los cuales son abuelo, madre y padre, religión, pecado y fe, discursivo, analítico y objetivo, y otras formas, luces y sombras. En estos momentos, en donde la palabra curva debe ser vista desde muchas perspectivas, porque las acciones que hemos tomado en el pasado nos han llevado a este tipo de curvas que aniquilan a la población. Tenemos que aplicar entonces la conciencia en vez de la inercia. Cito aquí al doctor Javier de Felipe, neurólogo. La conciencia es el motor de la evolución humana. Entonces, cierro la cita. El pecado del pensamiento, cuando nos aventuramos a él, enciende la conciencia. Nos daremos cuenta y nos damos cuenta entonces de que hemos vivido anestesiados en una planitud que mata con el tiempo, porque no cuestionamos las decisiones y nuestras decisiones tomadas por nosotros y otros. No cuestionamos el por qué no tienen las personas a vivir como la vida más les guste. No cuestionamos el por qué el derecho a la vida es un derecho pisoteado en el país. No cuestionamos por qué la educación es un privilegio y no un derecho en este país. No cuestionamos por qué la justicia sirvió a muchos años a familias poderosas y desprotegió a millones. No cuestionamos el por qué el campo fue aniquilado junto a sus agricultores. No cuestionamos un derecho justo a un cuidado de la salud digna. No cuestionamos el por qué mujeres, hombres y niños y niñas han desaparecido. No cuestionamos el por qué millones de familias no se ven unidas. La fe sin cuestión no sirve de nada, porque es ciega. Y por más Biblia y Corán que leamos, si no analizamos, si no cuestionamos, seguiremos siendo obedientes al perro de pastoreo. El arte, ojo aquí, el arte sin el pueblo es un inicio sin un final. Porque el pueblo creó el arte y el arte necesita del pueblo para ser creado. Basta de ver a los artistas como toalla de baño. Ellos son un pilar necesario para levantar a una nación como lo es México. La sociedad es noble, pero en su nobleza se ha olvidado de exigir. Y una sociedad que no exige está destinada a un mundo de tormentos de los cuales
si no se vuelve objetiva y analítica, no saldrá bien librada. La curva está en nosotros y podemos encauzarla para el beneficio del pueblo. Todo ser humano tiene derecho a existir sin ataduras, con derechos y responsabilidades, pero sin una doctrina que mengüe su pensamiento y sus derechos. La curva, la fe, el arte y la sociedad son la trinidad inquebrantable de un pueblo fuerte que florecerá en la eternidad. Por lo tanto, la geometría del ser humano, la geometría de la vida y la geometría de la fe forman la geometría exacta de lo que necesita el ser humano para sobrevivir en estos momentos. Me despido de la mano del mito de Sísifo, de Albert Camus. El actor reina en lo perecedero. Entre todas las glorias, la suya es, como se sabe, la más efímera. El actor ha elegido, por lo tanto, la gloria innumerable, la que se consagra y se experimenta. Él es quien saca la mejor conclusión de que todo debe morir en un día. Un actor triunfa y no triunfa. Un escritor conserva una esperanza, aunque sea desconocido. Supone que sus obras atestiguarán lo que fue. El actor no dejará todo lo más que una fotografía y nada de lo que él era. Sus gestos y sus silencios. Su corto resuello o su respiración amorosa llegará hasta nosotros. Para él, no ser conocido es no representar. Y no representar es morir 100 veces con todos los seres que habría animado o resucitado. ¿Sabe tu mamá que estás conmigo?